buenas noches, querida audiencia. Nuevamente nos encontramos aquí en el canal de Redención, Esperanza para tu vida, con una nueva lección, la número 11. Y como siempre, en esta noche nos está acompañando Richard Merelo. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado tu semana? Muy bien. Aquí nuevamente contento de estar aquí compartiendo esta mesa, también con nuestros amigos que nos acompañan semana a semana en este estudio, lo cual estoy seguro será de bendición para todos. Amén. Richard, ya nos estamos acercando más al final de este trimestre, de esta gran lección que tiene que ver con el libro de Marcos. ¿Qué lección tenemos para esta noche? Tenemos la lección número 11. ¿Y cuál es el título? Cuyo título es Arrestado y Juzgado. Ok, muy bien. Pero como siempre, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, aquellos que nos están viendo, por favor, suscríbanse al canal y también compártanlos para poder llegar a muchas más personas realmente. Ahora, vamos a hacer una oración para nosotros poder iniciar el estudio de esta semana de la Escuela Sabática, la lección número 11. Richard, ten el privilegio, por favor, direccionarnos en oración. Muy bien, vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites estudiar tu palabra. Señor, te pedimos de manera especial que usted sea el invitado en esta hora y que nos des la sabiduría tanto para explicar como para entender tus designios. También, Señor, te pedimos de manera especial una bendición grande para aquellos que están conectados y para aquellos que se van a conectar. Todo esto por amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos iniciando abriendo el libro de Marcos. En el capítulo 14, el versículo 36, y vamos comenzando con el texto de memoria. Lo tenemos, Richard, a la mano, ¿no? El texto. Claro que sí. Abramos la Biblia y también los invito a aquellos que nos están viendo en este momento que por favor abran sus Biblias para que sea un escrito está. Marcos 14, 36. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esta noche, Richard? Decía, Abad Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Texto muy interesante y como hablabas hace un momento, ¿no? Con relación al tema que tiene que ver apresado o arrestado y juzgado. No puede ser de unas dos maneras, pero vemos en este texto, o lo que vamos a ver en esta semana, o en el resumen de esta semana, tiene que ver con el sufrimiento, la muerte de Jesús, más adelante, ¿no? La negación, el inmenso amor de Dios hacia aquel que lo negó, pero también aquel que lo entregó durante esta semana, ¿no? Claro, en lo que tiene que ver con el arresto y el juicio de Jesús, como bien tú dices, se ven las experiencias que tuvo, por ejemplo, Judas, la que tuvo Pedro, la que tuvo María Magdalena, la entrega, todo. O sea, la codicia. La codicia. O sea, hay un contraste, que presenta el folleto. De dos historias. Exactamente. Una persona que incluso hasta fía una traición. Era tanta la codicia que había en su por corazón. Amor al dinero, ¿no? Ajá, por amor. O sea, ¿hasta dónde puede llevar el dinero a un ser humano? A entregar a alguien. Sí, pero vemos establecido un contraste con lo que hizo María. Una entrega completa. ¡Wow! Está impresionante la lección, Javier. Pero aparte de esa de la entrega completa, también en el estudio de esta semana vemos a alguien que lo deja todo para huir de Cristo. Ajá. Y es un personaje que espero que tú lo hayas encontrado como se llama. Porque no lo he encontrado todavía. Pero bueno, vamos a ver si usted ya lo encontró, puede dejarnos ahí en la caja de comentarios. Exactamente. Sí, ahí. Ok, vamos siguiendo el estudio de esta semana, el resumen de esta semana, pero quiero antes de poder avanzar lo que dice el Ministerio de Curación, página 72-73, dice: Jesús no consideró el cielo como su lugar deseable mientras estuviéramos nosotros perdidos. Lo dejó todo por venir a buscar a cada uno de nosotros. Qué gran amor que tiene nuestro Señor Jesús, ¿no?
por cada uno de Claro, nosotros, ¿no? dice que no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y lo hizo para salvarnos. Aunque esto implicó que fuese arrestado y enjuiciado. Cosa que merecíamos. Y eso es lo que ahorita aquí se ha enjuiciado, ¿no? Dentro del estudio de esta semana estábamos viendo también el juzgamiento que le hacen a Jesús. ¿Y quiénes, no? ¿Quiénes los acusan? ¿Quiénes? Los líderes religiosos de la iglesia. Exactamente, los líderes de la iglesia. De aquel tiempo. Y es raro eso porque son los líderes de la iglesia, son los líderes espirituales. Claro. Sí. Pero bueno, sigamos avanzando. Y también les hago la invitación nuevamente para que vayamos al libro de Marcos, el capítulo 14, pero en este caso es del 1 al 11, pero vamos a poder centrarnos, Richard, y también a los que nos están acompañando en este momento, el versículo 3, el versículo 10 y el versículo 11, porque son varios versículos, pero eso se lo dejamos como tarea a todos ustedes que están en este momento conectados, pero vamos a centrarnos en el versículo, capítulo 14, Richard, el versículo 3, 10 y 11. Ya, el versículo 3, ¿verdad? Sí. Ya, el verso 3 dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón Pedro, Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. 10 y 11. El 10 y el 11. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Si recuerdas lo que decíamos en antes, le prometieron. Claro. O sea, no estoy diciendo que si le daban en ese momento estaba bien. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la codicia, la avaricia, era tanta que dijo, bueno, está bien, trato hecho. No, aún no recibía nada, pero él decía, bueno, ya, ese es el compromiso, sí, ¿no?, que tenemos. Sí. Y claro, contrasta con la vida de... Aquí tenemos dos historias, ¿no? Dos historias que son muy interesantes, que ¿no?, contrastan. Y claro, y no solo vamos a contrastar las dos historias, no solo vamos a ver la entrega de María y la avaricia de Judas, tenemos que aplicar también en cuál de los dos grupos nosotros estamos. O nos identificamos. Y si nos estamos identificando con el grupo de aquel, por ejemplo, dicen estas dos historias que se entrelazan, la conspiración para arrestar a Jesús y la unción de Jesús en Betania. Ajá. Estas dos historias, ¿no? Y sabes que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de María, sabemos que es la hermana de Lázaro, creo. De Lázaro y de Marta. Y resalta mucho el valor del perfume. Claro. Porque estamos hablando de 1 año de salario. ¿Quién en esta vida hace una entrega como esa? ¿Te imaginas dar 1 año? O sea, es tan grande tu gratitud, porque eso es gratitud. Es tan grande tu agradecimiento con aquel que te libertó, contra aquel que te redimió. Es tan grande que tú le das no migajas, sino haces una entrega grande como la que... Algo costoso. Algo costoso. Y eso costaba. De hecho, la historia registra que ese perfume solo lo usaban los reyes, porque era algo costoso. O sea, por decirlo así, habría que gastarlo por gotita, para que no se termine rápido. Por decirlo así. Claro. Una cosa interesante, Richard, ¿no? Sí. Dice, el asombro obsequio de la mujer que ofreció, ¿no?, a Jesús contrasta con la traición de Judas. Es lo que decíamos. Sí. Exactamente, ¿no? Significa entonces, perdón que te interrumpa, significa entonces que Judas tenía un problema. Judas tenía un problema, que era... A lo mejor lo podemos tener también nosotros. Claro, que era el amor al dinero. Al dinero.
Es decir, eso pesaba en el corazón de Judas. Claro. Eso pesaba. Ahora, no estoy diciendo que tener dinero es malo. No, 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 no. Ese no. Tener dinero no es malo. Malo es codiciarlo. Malo es hacer que ocupe el primer lugar en tu corazón en lugar de Cristo. Correcto. ¿No es Sí, cierto? ya no hay otra manera más sencilla de explicarlo. Exactamente. Sí. Por ejemplo, el escritor, o dentro de la escuela sabática, nos habla, dice, el valor del regalo de ella es declarado. El precio de la traición de él es solo una promesa de dinero. Lo que acababas al inicio que estabas comentando. Claro. Entonces, pero nosotros sabemos que lo hace por el dinero y por el concepto equivocado que tenía del reinado que Jesús venía a establecer. ¿Ya? Judas pudo haber rectificado, pero no lo hizo, ¿no? Entonces... Ahora, vemos también de que la traición de Judas, como dice la escuela sabática, y creo que también lo dice el tema de ese día, es inolvidable. Claro, Inolvidable correcto. por la motivación o por lo que le motivó a él. Lo que le motivó, como dice, no, fue la codicia. Su nombre siempre será recordado como algo que quedó en el basural de la historia. ¿Tú conoces de alguien que se llame Judas? Aparte de lo Aparte que está escrito, del... hasta ahorita no. No, no. ¿Por qué? Porque como tú dijiste antes, es algo que se recordará. Algo inolvidable. Algo inolvidable. Aunque claro, una vez yo escuché a un pastor decir que una madre le puso a su hijo Caín. Judas. O Caín, no. Judas. Y la gente empezaba a recriminar a aquella madre. Bueno, pero ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Acaso tú no conoces la historia de Judas? Sí, Pero yo conozco. dos Judas ahí. Claro. Sí, claro que sí. Yo conozco la historia de Judas. Pero si tú conoces la historia de Judas, ¿por qué le pusiste ese nombre a tu hijo? ¿Acaso usted se olvida que hay un escritor que escribió que está dentro del canon bíblico? Claro. Y que se llama Judas. Yo lo puse en nombre de ese, no del otro. O sea, en esta cosa hay que aclarar. Claro, sí. Exactamente. Y miren, Sí. vamos terminando con este punto, ¿no? Nos dice que Judas buscaba en todo momento buscar cómo traicionar a Jesús, ¿no? Sí. En todo momento buscaba el lugar que se dé, el momento que se dé exacto, ¿no? Para poder traicionarlo. Ahora, lo que dice primero escrito, lo que dice el espíritu de profecía, dice, Satanás había engañado a Judas y le había inducido a considerarse como uno de los verdaderos discípulos de Cristo. Recuerda que creo que él no fue llamado. Claro. Él se autollamó, por así decirlo, se autoinvitó. Lo que pasa es que revisando la historia, ¿Ya? quienes hacen que Judas llegue fueron algunos de sus compañeros. Porque cuando tú ves el perfil de Judas, estamos hablando del perfil de un estadista, de una persona preparada, su perfil. Entonces, tú tienes que estar acá con nosotros. O sea, Judas era una persona preparada. Entonces, los amigos hacen que él llegue. Pero recuerda que Jesús dijo que el que a mí viene, yo no le echo. No le echo fuera. No le echo fuera. Pero una cosa interesante que incluso Jesús creo que habló también, ¿no? Que las zorras tienen guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ¿Dónde recostar su cabeza? O sea, estaba Claro. diciendo realmente, podríamos decir, bueno, como las lecciones pasadas, ¿no? El Claro. llamado que le hace al Señor a cada uno de los discípulos, no le dice, bueno, te estoy llamando y vas a recibir un salario. Te estoy llamando y vas a recibir esto. No. Simplemente era el ejemplo que tenía que seguir el Señor, la entrega total y la abnegación, ¿no? Hacia el ministerio. Y claro, y el problema es que su mirada estaba puesta precisamente en eso, porque recuerda que Judas lo que tenía en mente del reino de Jesús era a un Mesías que se iba a sentar Claro. en la silla de Israel y que iba a doblegar al imperio que lo estaba subyugando. Y claro, él se imaginaba en ese reino de Jesús siendo el tesorero. Y como él tenía un problema con el dinero, y hay un texto de la Biblia que no recuerdo, pero el texto dice que Judas era un ladrón, porque sustraía de la bolsa, porque él era el tesorero. El tesorero, pues Sí. todo lo que se recaudaba, él lo llevaba, Sí. ¿no? Incluso, perdón un ratito, incluso cuando llega María y rompe el vaso de
El frasco de alabastro. Él se lamenta. Él se lamenta. Se lamenta por el precio, ¿no? Lo podíamos vender, lo podíamos vender en un buen precio. Y darlo, dice él. Aparentemente dando a los pobres, ayudar a otras personas, pero sabía de que el momento de que llegase a la bolsa, como decía hace un momento, no podía sustraer. Sí. No es que podía, a lo mejor iba a sustraer. Claro, porque ese era su principal problema. Exactamente. Y Sí. sabe, el asunto es, ¿a quién amamos nosotros? ¿Estamos amando a Jesús o estamos amando las cosas de este mundo? ¿Dónde estaba el corazón de Judas? No estaba puesto en Cristo, estaba puesto en amor y la codicia al dinero. Recordemos como dice la Biblia, ¿no? El corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor. Si el Señor Sí. conoce que tu corazón y el mío es tan perverso que amamos más las cosas de este mundo, hay que decirle al Señor que por favor nos limpie con aquella sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y por medio de esa sangre puede limpiar nuestros corazones. Sigamos avanzando, Richard. Correcto. Nuevamente los invito a cada uno de ustedes que por favor se suscriban y compartan el canal, ¿no es cierto?, para llegar a muchas otras personas. A redención, una esperanza para cada uno de nosotros. Sigamos. En Marcos 14... Y como sé decir, ¿no? Son muy largos los textos a leer, pero vamos a centrarnos solo en el 22 y en el 23. Muy bien, dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y lo dio, diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Tomar la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ok, incluso también nos hace referencia a Éxodo, ¿no? Éxodo 24:8, pero eso lo dejamos para aquellos que nos están viendo, para que ustedes puedan comprobar. Pero aquí vamos a ver la inquietud que nos hace, ¿no? La escuela sabática, qué gran relevancia para la fe cristiana se demuestra en estos relatos realmente, ¿no? Vemos el relato que se establece el fundamento del nuevo pacto, ¿no? Claro, es que aquí hay una transición en la Pascua judía al nuevo pacto que va a establecer Cristo Jesús. Y ahorita que habla de la Pascua judía, ¿no? Y creo que también hablaba de Éxodo. Claro, Éxodo está relacionado con eso, sí. ¿No es cierto? Ahí prefiguraba aquel que iba realmente a morir, ¿no? Claro, porque si tú recuerdas, todo está con el pacto de Moisés al pueblo. Entonces tú sabes que allá el cordero fue inmolado, claro. Que fue la muerte. ¿Te acuerdas en la muerte de los primogénitos? Entonces, para que no suceda esto con el pueblo, para que no muera un primogénito del pueblo, ellos tenían que sacrificar a un corderito y eso prefiguraba al Mesías. Entonces, todo eso después se conmemoraba como un recordatorio de la liberación de Egipto. Entonces, ahí estamos hablando de la Pascua judía, pero ahora viene Jesús a establecer el nuevo pacto. Sí. Incluso nos dice la escuela sabática, ¿no? El pacto es sellado con la sangre de Jesús. Y recuerda cuando fueron librados los israelitas, ¿no? Estuvo la sangre del cordero. Como un sello, ¿no? Como un sello. ¿Dónde estaba el sello? En los dinteles, en los postes de las casas. ¿No? Y mira, y lo interesante es que cuando Jesús habla de esto, no menciona la sangre de aquel cordero, ¿no? No lo menciona, no, porque ya eso ya iba a quedar atrás, ya con la muerte. Era el verdadero cordero. Sí, entonces ahora se reemplaza es su sangre. ¿Ya? Entonces es aquí vemos un contexto de un nuevo pacto. Tú has escuchado que la gente a veces enseña de manera equivocada, el pacto antiguo era guardar la ley y el pacto nuevo ya es no guardar la ley. Pero acá estamos viendo en qué consiste el pacto. Dice, como acabas de comentar hace un momento, o sea, el antiguo, en el pasado era ley, ahora es gracia. Gracia, así dicen. O sea, estamos por gracia, ya la ley ya no existe, ¿no? Pero hay algo interesante cuando dice que el nuevo pacto, si nosotros vamos al libro de Jeremías 31 y el versículo 31 al 34, 31 del 31 al 34, dice, y le voy a dar lectura,
He aquí que vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vamos a leer hasta el 33 nomás. Una cosa interesante. Y ahí se menciona la ley. Claro. Sí. Y el asunto es, ¿cuál era el defecto? ¿Era la ley o los padres? En este caso, el texto habla de los padres. Habla de los padres. ¿Quiénes fracasaron? Fueron los padres, Ya, no fue la ley realmente, ¿no? Sí, ahora hay un cambio, es en el lugar de la ley. Exactamente. Ya, los padres la tenían escritas en tablas de piedras. Ya, pero ahora la van a tener escrita ¿en dónde? En las tablas del corazón. Del corazón. Estamos usando un lenguaje simbólico, ¿no? Entonces, en las tablas del corazón. Ahora, y cuando la ley está en el corazón, es un gusto. Nace obedecerla. Claro, nace obedecerla. Incluso, podríamos decirlo, genuinamente sale de nuestro ser interno amor hacia el prójimo, ¿no? Porque la ley está en nuestro corazón. Por eso que dice, ¿no? Pondré mi ley en su corazón. ¿Por qué? Porque no está. No está en nuestro corazón. Claro, está afuera. Exactamente. Ahora, hay una cosa y un ejemplo, creo, a título personal, claro, lo que tú también comentes, es que en el tiempo de Israel, cuando fueron sacados, ¿recuerdas cuando Moisés subió al monte? Y de todos, creo, no, de todos aquellos, el único que, a título personal, creo que la ley estuvo en el corazón fue de Moisés. Claro, porque fue el único que brilló. Recuerda que él subió solo. Recuerdas que hubo una línea que el pueblo no podía pasar. Una, porque ellos mismos tuvieron miedo. Y también Dios estableció una línea. Entonces subió solo Moisés. Y Moisés brillaba porque ahora, aunque él tenía la tabla en piedra, pero también la tenía en el corazón. En el corazón. Porque incluso él, creo que hay, mismo en el Antiguo Testamento dice que Moisés fue el hombre más manso y humilde de esa época, ¿no? Claro. Más adelante Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde. O sea, reflejó a Cristo en su vida. O sea, incluso la sierva de Dios dice que cuando la ley está en el lugar que debe de ser, no lo dice textualmente así, lo estoy parafraseando, habrá un verdadero reavivamiento. Cuando la ley esté puesta en el lugar que debe de ser. Por eso dice Jeremías, y daré mi ley y las pondré en el corazón. O sea, después que entró el pecado, ¿qué pasó con la ley? Ya estaba afuera, no estaba en el corazón. Porque recuerda, antes del pecado, todo el andar, sus palabras, sus acciones, pensamientos, sentimientos, eran acorde a la voluntad de Dios. Se deleitaban nuestros primeros padres. Sí. Pero una vez entrado el pecado, ¿qué pasó? La ley ya no estuvo ahí. Pero aquí también Jesús nos dice, no, Jesús predice que va a estar solo. Me van a abandonar. Y aquí hay una lección impresionante que yo cuando leía esto, porque cuando tú lees, sacas un concepto claro de lo que la misma Biblia enseña, porque la misma Biblia es su propio intérprete, pero cuando tú lees de nuevo, es como que yo no lo entendía esto antes. Claro. ¿Ya? Y cuando tú lees nuevamente, wow, recibes más. Y una cosa interesante, Richard, antes que pasemos a la otra lección. Jesús nos dice que predice que lo van a abandonar. Incluso habla del Antiguo Testamento de Zacarías. Claro. Él cita a Zacarías, pero también dice que él le da esperanza al repetir la predicción de su resurrección. Pero ¿por qué ellos más adelante estuvieron chasqueados? Si ya Jesús le decía, ¿sabe qué? Tengo que ir para allá, tengo que ser entregado en manos de por así decirlo, de pecadores, va a morir, pero voy a resucitar y nos veremos más adelante. Parece que, entonces te recuerdas que en unas lecciones pasadas veíamos de una curación que hizo Jesús a un hombre ciego en 2 fases. ¿Tú recuerdas? Que al primero le hizo la sanación y luego le dijo, ¿qué ves?
y ahí él dijo, veo hombres como árboles que caminan. Ah, sí. Estaba la visión borrosa. La media borrosa. Media borrosa. Después Jesús hace un segundo intento, o un segundo toque sería, para hablar con precisión sería un segundo toque, y ahora le dice, ¿qué ves? Ahora sí veía clarito, ¿no? Ahora sí veía clarito. Entonces yo pienso que ellos tenían la visión borrosa. Parece que no entendieron por completo lo que era la esencia del Evangelio. O sea, tenía medio borroso... Estaba medio borroso los conceptos. Los conceptos. Porque Sí. incluso, concluyendo lo que tú acabas de comentar, claro que no lo dice aquí en esta parte, incluso cuando Cristo resucitó, ellos le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar Israel este tiempo? O sea, todavía creían que el Señor, ya después que resucitó, ¿te vas a sentar en el trono de David? Imagínate. O sea, ni aún así todavía estaban no tenían los conceptos bien claros, ¿no? Escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía en las páginas 223 y 225. La Pascua señalaba hacia atrás a la liberación de los hijos de Israel y también era una señal típica hacia adelante, hacia Cristo el Cordero de Dios inmolado para la redención del hombre caído. Y eso es lo que dice, por ejemplo, Juan 1:29. ¿Te acuerdas? Jesús llega al Jordán y ahí está Juan el Bautista y Juan habla, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿no? Y lo introduce ahí. Incluso el mismo Juan, ¿no? Después dice Juan a los discípulos, pregúntale si es el que había de venir o esperamos otro. Va creciendo, ¿no? Vamos creciendo en el conocimiento. Claro. Okay, vamos. Y es allí donde llegamos ya a las escenas del Getsemaní. Claro, ya hay algo que el Señor, me imagino, no se sintió solo, queriendo tener apoyo de los discípulos, ¿no? Veamos qué dice Marcos 14, el 34 al 36, porque es el 32 al 42, pero vamos del 34 al 36. ¿Qué nos dice Richard? El 34 dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, si fuese posible, pase de mí aquella hora. Y decía, Abad Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú decías. Una cosa interesante, la copa que iba a beber Jesús. Era la... y el asunto es, ¿quién le dio esa copa a Jesús? Recuerda que Jesús mismo le dijo, creo que a Pedro, ¿no? La copa que mi Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Claro. Y el Padre mismo se la dio. Sabes que la ley reclama la muerte de aquel que la infringe. De aquel que transgrede. Sí, de aquel que transgrede la ley. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Es cumpliendo con los requerimientos de la ley. Es decir, sacándonos a nosotros. La raza humana cayó y la ley reclamaba nuestra paga. Exactamente. ¿Ya? Pero Jesús nos hizo a un lado y se puso Él. Eso es gracia, porque eso nos merecía a nosotros. ¿Ya? Entonces, Él se puso ahí y nos sacó a nosotros y se ubicó Él. Entonces, cuando Él habla con el Padre, le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, lo que le está diciendo, Padre, no hay otra manera de salvar al hombre que no sea con mi muerte. O sea, Él está preguntando, sí, que no hay otra opción, pero el cielo guardó silencio. Pero claro, ahí Jesús le dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú decidas. Ahora, el asunto es que lo que clama Jesús no es su parte humana. Claro, su parte humana. ¿No es cierto? Porque sí. Sabemos que Dios es 100% divino, 100% Dios, pero también es 100% hombre, ¿no? Y esa parte humana es la que clama, Señor, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque creo que la voluntad de Él, su parte humana, quería que haya otra opción. Claro, pero no hay esa opción. Ahora vamos a la parte anímica de Jesús. Nosotros sabemos
que anímicamente, moralmente, psicológicamente, Jesús estaba bien con su Padre. Siempre lo estuvo, pero no estaba de más. Oye, Pedro, ora por mí. Oye, Juan, ora por mí. Oye, Santiago, ora por mí. Oye, oren por mí. Entonces, en su humanidad, él pide oración. Él pide apoyo. O sea, él estaba bien. O sea, él no pide porque está mal. No, él pide porque él quiere experimentar que lo que él está sintiendo, los otros lo están apoyando. ¿Ya? Entonces, cuando tú ves esto, cuando él pasa una hora y él regresa, los discípulos están dormidos. Entonces hay una decepción en Jesús, en el sentido de que, porque les dicen, ¿no pudieron velar conmigo una hora? Una hora siquiera. Entonces eso me lleva a pensar en algo. Yo siempre que estoy predicando y cuando me toca hablar de la soledad, a veces sé decir que no hay nada más triste para el ser humano que sufrir y sufrir solo. ¿Ya? No hay nada más doloroso para el ser humano que estés enfermo, que estés triste, que tu corazón esté enlutado y no tengas un brazo para ayudarte, para consolarte, palabras de ánimo, o sea, que no tengas nada. Entonces, eso es triste. Pero cuando yo leo esta lección, veo que Jesús está solo, acompañado. O sea, ¿cómo es eso? ¿Sabes a dónde voy? ¿Ya? Que si para un ser humano es triste sufrir solo, en esta semana pude entender que es más triste para el ser humano sufrir con gente que te hace sentir solo. Eso sí. Sí. Pero una cosa interesante es lo que nosotros podemos rescatar aquí, ¿no? Aunque Jesús se sentía solo, aunque tú, como dices, ¿no? Sí. Con la gente ahí, con los discípulos ahí se sentía solo, realmente no estaba solo. Claro, estaba con su padre. Estamos hablando de la parte claro. humana. Exactamente, ¿no? Pero vemos aquí Sí. el ejemplo que tú dices, que cada uno de nosotros también podemos experimentar esa soledad, pero tenemos también la certeza que nuestro Padre Celestial está a nuestro lado. Aunque Jesús en su parte humana siente, Señor, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Él se sentía solo, pero realmente la presencia del Padre siempre estuvo ahí. Claro, estuvo ahí. Incluso la oración que él pide, Señor, la oración que pase de la copa de mí, no hay respuesta. Claro. No hay respuesta. Digamos, la respuesta fue un no. Claro, y Jesús la entendió. Claro, por eso el Señor, si no sea mi voluntad. Incluso tú decías hace un momento, ¿no? De que la gracia, de que la sentencia iba para el hombre, hazte un lado, me pongo yo. La sierva de Dios dice que en ese momento, cuando venía la sentencia, se puso Jesús y Jesús le dijo al Padre, démosle otra oportunidad al ser humano. Ajá. Qué inmenso amor. Que Dios, que Jesús, que la deidad tuvo por quién, por la humanidad, ¿no? O sea, eso revela, eso muestra que Dios es un Dios de segundas oportunidades, ¿no? Y una cosa, ¿no? De que el Señor, siendo parte de la deidad, parte de la familia de la deidad, y no era parte de la familia humana. Y el Señor, al momento de decir, Padre, démosle otra oportunidad al ser humano, yo voy a vivir esa vida que tenía que vivir el ser humano y yo voy a morir esa muerte que tenía que morir el ser humano. Yo voy a revestir mi divinidad con la humanidad para alcanzar la humanidad. Qué inmenso amor de nuestro Señor. Es allí donde encontramos, dentro del contexto de las Escrituras, que dice que siendo rico se hizo pobre. Se hizo pobre. Y nosotros siendo pobres, para enriquecernos espiritualmente, claro, y darnos aquello que ya habíamos perdido. Cuidado, o sea, no rico en cosas materiales, ¿no? Rico, como decías hace un momento. Claro, ¿no? sí, no. Pero claro, si Dios te bendice de manera material, que sea para bendecir a las personas que te rodean, ¿verdad? Sea un buen administrador. Claro. De los recursos que Dios nos da, ¿no es cierto? Así Incluso la lección nos sigue diciendo, bueno, en este caso, el Espíritu de Profecía nos dice el deseo de toda la gente, toda su vida en la tierra habían dado la presencia de su Padre, pero en ese momento se sintió solo, ¿no? Así es. Lo importante es que la lección que podemos obtener de esta parte es que si hay momentos en la vida que nos sentimos solos, recuerda, hay un Dios
que nos está cuidando. Hay un Dios que está atento a nuestras necesidades, a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor, a nuestras tristezas. Él está allí. Y claro, eso en cuanto a nosotros. Pero, ¿sabes? Alrededor tuyo también hay personas que sufren, que lloran, y Dios tiene que darnos la capacidad de percibirlo para no hacer lo que hicieron los discípulos con Jesús. Cuando Jesús buscaba un apoyo en ellos, no lo tuvieron. Que esa no sea nuestra realidad. Siempre hay que ver la necesidad anímica, económica, moral de los demás y ser un apoyo para los demás. Y voy terminando con esta parte, ¿no? Recordemos que aún Jesús siendo el Hijo de Dios, el Padre no contestó inmediatamente. Asimismo pasaron algunos personajes de la Biblia. Por ejemplo, Daniel no tuvo contestación inmediatamente. Los mismos 3 hebreos no tuvieron contestación inmediatamente. El mismo Señor Jesús no tuvo contestación inmediatamente. Pero el Señor actuó en el momento que era indicado. Claro, en el momento preciso. Que cuando nosotros estemos orando, muchas veces somos impacientes. Dios no puede contestar inmediatamente. Algunas veces puede ser que conteste inmediatamente. Otras veces Él nos pone a prueba, Él es paciente, Él dice sí, no o espera. Más o menos a veces nos comportamos como el típico niño que pide su regalo. Claro. Y el padre le dice... el padre, ahí hay ocasiones que contesta. Por ejemplo, si el hijo le pide pan, pues es obvio que su padre le va a dar al momento. Pero si su hijo le pide una bicicleta, el padre le va a decir, te la voy a dar, pero espérate que por lo menos déjame cobrar la quincena, qué sé yo, no. Pero espérate un momento que yo cuando tenga, te la compro. Ah, ya listo. Pero ¿qué pasa si el hijo le pide, no sé, vio una película que no debió ver y vio armas de fuego y el niño le pide un arma? El padre no le va a dar. Entonces, así mismo, ya. Si estamos en un momento extremo y clamamos, y Dios va a contestar ahí. Exactamente. Pero si Él ve que eso lo vamos a entender más adelante, pues más adelante nos va a responder. Y si ve que es algo que nos va a perjudicar, pues... Dice no. Dice no. Simplemente. Y si nosotros insistimos, Él nos da. Pero después hay que aguantar las consecuencias de nuestras equivocaciones. Decir, bueno, tú necesitas esto, tú quieres esto, sabiendo que no es bueno. Él se hace un lado, bueno, sigue nomás tu camino, ¿no? Pero el Señor no quiere la destrucción de cada uno de nosotros, sino que nosotros nos arrepentamos, ¿no? Y acudamos hacia Él. Seguimos avanzando, no sin antes de, por favor, suscribirte y poder compartir el canal de Redención Esperanza para tu vida. Recuerda que estamos en la lección número 11, vamos siguiendo avanzando. Avancemos a Marcos 14, el versículo 44, 51 y 52. Simplemente 3 versículos porque son varios los que hay que leer. ¿Qué nos dice Richard? Ya, Marcos 44, 14, 44, el 51 y el 52. Ya, el 44 dice, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Aquí nos habla de Judas. Vuelta, exactamente, ¿no? Nuevamente. Sí. ¿Y el siguiente era? El 51 y 52. Ya, muy bien, dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Imagínate que el título nos dice, dejando todo para huir de Jesús. En lugar dejando todos para ir a Jesús en este caso, ¿no? Claro, debería ser lo contrario, ¿no? Lo contrario, ¿no? Sí, dejarlo todo para huir de Jesús. Y una buena pregunta, ¿no? ¿Quién será este personaje, ¿no? Que dejó. ¿Qué te parece si les preguntamos a nuestros amigos que nos están escuchando en este momento, y si ya saben quién es, dejen su comentario allí de quién se exactamente, trata. de quién es ese personaje que no lo dice aquí, pero si usted lo tiene, por favor, escríbalo. Y sabe una cosa, aquí lo dice, ¿qué ocurre aquí que es tan crucial para el plan de salvación? La única forma de Judas no señalarlo, sino que él dice, yo voy a dar una señal para decir, bueno, yo no lo entregué, yo no dije él fue, él es el Mesías, simplemente tengo que dar una señal. Y dice, al que beso,
a ese es. Tan astuto, podríamos decir, ¿no? Claro. Pero Jesús se puso en evidencia delante de Jesús y de los demás. Claro. ¿Y sabes qué es lo triste? ¿Ya? Es que durante el día no hacían nada. Cuando Jesús predicaba en el templo no hacían nada, pero esto ya llega más o menos a horas oscuras, sí, a la noche. Realmente, incluso donde dice que estos eventos son cruciales para el plan de salvación, donde marca el inicio del sufrimiento y muerte, ¿no?, necesaria para la redención de la humanidad. Bueno, esto estaba ya estipulado en el plan de salvación, ¿no? Claro. Ahora, y es aquí también donde aparece Pedro. O sea, no solo aparece Judas, porque recuerda que también aparece Pedro. Pedro comienza a seguir a Jesús ahora un poco de lejos, porque él ha dicho que no lo va a negar. Él dijo que no lo iba a negar, pero en el momento de la prueba parece que su promesa se hizo agua, se olvidó. Y es allí donde él recibe un llamado como resultado del amor de Jesús, aun cuando él está siendo juzgado. Tú recuerdas que Jesús estaba allí golpeado, Pedro estaba llorando y Jesús lo mira. Y Jesús, claro. Lucas dice que Jesús volteó su rostro y miró a Pedro. Con ojos de amor. Con una mirada de amor, o sea, no con una mirada que mata, no con una mirada que condena, no con una mirada que censura, sino con una mirada que le dice: levántate, sigue adelante, no te quedes caído, avanza con fe y esperanza. Aquí podríamos tener sí. o ir entrelazando, digamos, estos dos últimos días de los últimos relatos, ¿no? Por ejemplo, acabas de mencionar, ¿no? Incluso yo lo que comenté, la acción de Judas, él procuraba ocultar su traición. Realmente, como tú decías en un momento, el disfraz se le cae, Jesús lo sabía todo. La voluntad de Dios está llegando a su cumplimiento. Mira, la voluntad de Dios está llegando a su cumplimiento. ¿Cuál es el cumplimiento? Bueno, de que suceda todas estas cosas, incluso que el Hijo del Hombre sea martirizado y sea llegado hasta la muerte. Es decir, que aquí se está cumpliendo 3 predicciones dadas por Jesús. 3. Exactamente. Ya. Lo que tú mencionas ahorita, dar su vida por el hombre. Segundo, recuerda que él predijo que Judas lo iba a negar, porque Jesús le dijo a Judas: tú me vas a negar. Perdón, tú me vas a traicionar. Y Jesús le dijo a Pedro... La negación de Pedro. La negación de Pedro. Entonces, las 3. O sea, mira, todo esto se relacionó en las escenas del Calvario. Exactamente, en las últimas escenas que Jesús estaba pasando. Incluso quiero comentar algo de lo que dice El deseo de toda la gente, página 646. Dice: pero Cristo había predicho esta diserción. He aquí, había dicho, la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre conmigo está. Como decía hace un momento, ¿no?, dentro de la oración en lo anterior, aunque se sentía solo, ellos estaban ahí. Claro. Pero ahora, aquí vemos, ¿no?, y que lo que dice el deseo de toda la gente, ¿no?, me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre conmigo está. Ya, el Padre estaba ahí. Exactamente. Ahora, ¿tú te imaginas que Jesús, en el momento del Getsemaní, no está viviendo la escena de los golpes, del maltrato, de las Todavía burlas? No, claro. Recuerda que a Jesús le daban golpes y le decían: adivina quién te pegó. Profetiza. Claro. Entonces, si tú ves, Jesús solicita el apoyo de los discípulos cuando no vivía esto. Ahora, tú te imaginas, ¿tú crees que Jesús no deseaba ver el apoyo de los discípulos en ese momento? En ese momento. Claro, no dentro del contexto como lo hizo Pedro. Recuerda que él sacó y le cortó la oreja. Una espada. Y sí. Yo me imagino que le atinaba a volarle la cabeza. Esa era la idea. Como no era soldado,
le alcanzó a volar la oreja. Parece que era un siervo de un sacerdote del templo. Exactamente. Sí. Incluso dentro de ya ir concluyendo, ¿no? Nos dice que incluso los líderes religiosos, ¿no? Hay un juzgamiento, no ni siquiera ser juzgado por lo civil, sino por lo religioso. Primeramente ya los líderes religiosos los juzgaban y ya sentencia de muerte. Antes que venga, digamos, el código civil, por decirlo así. Incluso si tú ves en la vida de Jesús, Jesús nunca fue acusado por violar la ley civil. No. Ninguno incluso de la ley civil tiene que ver con la segunda tabla de los 10 mandamientos. Claro, así es. Fue acusado simplemente por la primera tabla, incluso por el sábado. Así es. Y no porque Jesús haya quebrantado el sábado, porque la Biblia dice que él no pecó, dice el autor de Hebreos, que Jesús no pecó. Recuerda que los rabinos habían hecho de la observancia del sábado una carga. Correcto. Y Jesús vino a darle el verdadero valor de cómo se guardaba el sábado, y eso a ellos no les gustó, entonces lo acusaron. Lo acusaron de transgredir el sábado. Ajá. Sábado que ellos habían creado. Claro. Un sábado falso, incorrecto, y Jesús guardaba como debía habérselo guardado, porque claro, él era el Señor del sábado. Mira, el problema con los judíos no era que no guardaban el sábado. ¿Sabes cuál era el problema? Ellos lo guardaban incorrectamente. Lo guardaban mal. Y Jesús lo guardaba bien, por eso lo seguía. Sí. ¿Y qué pasará en los últimos tiempos? Que ahorita hay gente que guarda el día incorrecto y se volcarán con los que guardan el día correcto. Ajá. Y termino con esto, Richard, mira lo que dice. Aquí hay dos personajes paralelos entre Jesús y Pedro. Jesús da un testimonio fiel y Pedro un testimonio falso. Un testimonio falso. Ahora, en cuanto a lo del testimonio fiel, tiene que ver con el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tu hijo? ¿El hijo de Dios? Sí. Y Jesús dio testimonio de que él era hijo exactamente de Dios. Entonces su testimonio es fiel. Es fiel. Más Pedro, ¿qué dijo? Cuando la sierva del sacerdote, la chica que miraba, que estaba pendiente ahí en las puertas, lo encara personalmente. Si lo encara, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no sé qué hablas, yo no he visto ese hombre, no lo conozco. Cuando lo increpan por segunda vez, no sé qué dices, no soy yo. Cuando aparece por tercera vez, tú eres de ellos porque tu hablar te delata. Y él comienza a maldecir, Pedro. Entonces ahí vemos los dos testimonios. El fiel y el falso. Sí. Bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo, Richard. Así Cuando es. Estudiamos la palabra de Dios y a veces nos vamos de largo, muy profundo, porque creo que nos da vida la palabra de Dios. Claro. Pero en estas situaciones muchas veces el tiempo es nuestro peor enemigo. Richard, ¿qué podemos o qué lecciones preciosas nos da esta semana la lección de la escuela sabática que podamos compartirnos con aquellos que nos están viendo en este momento? Antes de llegar a esa parte, quería complementar algo que se dijo, porque quedábamos que Pedro dio un testimonio falso, pero recordemos que él fue restaurado. Él fue restaurado. Amén. Y hubo cambio. Ahora, en cuanto a lo que tú preguntabas, yo creo que el tema para el centro de la lección de esta semana es que necesitamos contemplar las escenas del Calvario, necesitamos contemplar las escenas del Getsemaní y ver las bellas historias que se desarrollaron ahí y aplicarlas a nuestras vidas. Por ejemplo, esa entrega de María, la que derramó que ungió, la costumbre era ungir a un muerto. Claro. ¿Ya? Pero acá ella dijo, no, yo no voy a ungir. Sí, yo no voy a ungir a un muerto, yo voy a ungir a un vivo. Y fue y lo hizo. Imagínate esa entrega, eso debe haber en nosotros, esa entrega para las cosas de Dios, darlo todo por el Señor, así como Jesús lo dio todo por salvarnos. ¿Qué más podemos aprender de aquí, mis queridos amigos
que están conectados en este momento, no te olvides de suscribirte y compartir el canal de Redención Esperanza para tu vida. Jesús vino a este mundo, vivió una vida perfecta, la vida que tú y yo debíamos haberla vivido, la tenemos que vivir. Murió aquella vida, murió aquella muerte que tú y yo, la segunda muerte en este caso, ¿no? Claro. Que debemos de morir. Pero Jesús hizo todo por alcanzarlo. Jesús, aquel que lo traicionó, tuvo la oportunidad de arrepentirse. Aquel que lo negó, se arrepintió, como decía hace un momento, se levantó. El otro fue un remordimiento y tomó una decisión muy equivocada. Aquel que se dejó llevar por la codicia del dinero. Pero aquel que dio un testimonio falso tuvo la oportunidad de nuevamente ser restaurado. Tú también, yo también podemos caer, podemos negar muchas veces al Señor, pero el Señor está ahí presto a restaurarnos nuevamente. Y como decía Richard, entregarlo todo, sin ver costo alguno. ¿Qué nos impide entregar nuestra vida al Señor? Yo creo que nada. Cristo lo dejó todo, como decíamos hace un momento, siendo rico, se hizo pobre, y nosotros siendo pobres para que podamos ser ricos en la fe. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, pero antes de concluir, no te olvides, Richard, de ver cuál es la lección número 12, pero vamos a hacer una oración. Después de la oración le decimos cuál es la lección número 12. Yo te invito, Richard, para poder inclinar nuestro rostro, cerrar los ojos, y también aquellos que están viéndonos en este momento, inclinen sus rostros para hacer una oración. Oremos. Gracias te damos, Padre Celestial, porque cada día nos permites abrir los ojos, cada día nos permites abrir las Sagradas Escrituras, nos permites leerla, nos permites, oh Dios, extraer grandes lecciones que son de beneficio para nuestra vida. Ayúdanos cada día a poder contemplar las últimas escenas que Cristo vivió en esta tierra. Ayúdanos cada día, Señor, a que nuestro corazón esté puesto en las cosas celestiales, no en las cosas de este mundo. Ayúdanos, Padre Celestial, que en todo momento debemos perseverar, debemos aguardar y debemos, oh Padre Celestial, que nuestro Dios actúe en nuestras vidas. Rogamos por aquellos que nos están viendo en este momento que bendigas a cada ser humano, a cada hogar, y que toques cada corazón que ha estado conectado en este momento, y que también podamos compartir estas buenas nuevas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Richard, ¿cuál es la última lección? Y por favor extiende una invitación para la siguiente semana. Muy bien. La última lección... Lección número 12, creo que son. Es la lección número 12. Y un título bastante parecido, ¿sabes? Es bastante parecido. La lección número 12, juzgado y crucificado. Esa es la lección que vamos a ver la próxima semana, así que desde ya están cordialmente invitados a conectarse con nosotros. Sí. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima lección de Escuela Sabática. Bendiciones.